El primer paso en todo diseño, sin importar el método de riego que se debe dar, es el manejo adecuado de la información básica. Siempre habrá que tener en cuenta esto. Es fundamental ese manejo. Dentro de ese manejo, podemos decir que la retención de humedad del suelo es uno de los parámetros hidrodinámicos de mayor importancia. Es el parámetro que hoy vamos a discutir. Este parámetro tiene dos usos muy importantes. Uno es para el diseño y otro para la operación. Tanto el diseño como la operación de un sistema de riego son igualmente importantes, son fundamentales. No se puede simplemente pretender hacer un buen diseño y manejar mal el agua. Puede ser más desastroso económicamente este segundo punto. Entonces, cuando este parámetro sea utilizado para diseño, debemos considerar la profundidad máxima de raíces y la tasa máxima de evapotranspiración. ¿Por qué? Porque cuando diseñamos, lo que pretendemos es darle a la infraestructura de un sistema de riego la mayor capacidad posible. Cuando el cultivo esté en fases de desarrollo inferiores al desarrollo total, no requerirá tanta agua, pero la infraestructura sí tendrá la capacidad suficiente para manejar menores cantidades de agua en esos casos. Entonces, la frecuencia crítica tendrá que ser considerada para valores de diseño. Y una vez diseñado el sistema, el agua se manejará para la edad actual del cultivo. Entonces, al principio, todo cultivo tiene un desarrollo incipiente de sus raíces y la tasa de evapotranspiración va cambiando. Entonces, estos dos factores son dinámicos. La frecuencia de riego, desde luego, es también dinámica y estos los tendremos en cuenta para el manejo adecuado del agua. En resumen, en los primeros estados de crecimiento las raíces tendrán un desarrollo muy incipiente de sus raíces y la capacidad de almacenamiento de agua será mínima o acorde con esa profundidad de raíces. En la medida en que las raíces se vayan desarrollando, pues llegará un momento en que lleguen a su estado adulto. En ese estado adulto entonces ya la profundidad máxima se habrá obtenido y tendrá la máxima tasa de evapotranspiración. Eso quiere decir que estará acorde con el primer caso. Pero mientras no se llegue al estado adulto, el agua hay que manejarla de acuerdo con la situación actual de desarrollo. Distinguiremos estos dos conceptos, el agua disponible y el agua aprovechable. Pues como su nombre lo indica, disponible es simplemente existe ahí, está disponible. Pero una cosa es que el agua esté disponible y otra cosa es que la planta la pueda o no aprovechar. En este caso hay factores fisiológicos que están involucrados. Veamos, cuando un suelo está saturado, casos por ejemplo como inundación, pues el agua está disponible, pero si esta saturación se da lugar durante tiempos prolongados, simplemente habrá presencia de estrés de oxígeno. La planta luchará con su energía
contra ese estrés de oxígeno. Y debido a esa utilización de energía, no podrá utilizar energía para tomar el agua que necesita para satisfacer los requerimientos de evapotranspiración. Igualmente sucede cuando hay deficiencias de diferentes nitrógenos, digamos, hay deficiencias de nitrógeno, hay deficiencias de fósforo, de potasio, de cualquier nutriente. Se generará en cada caso estrés por la ausencia de esos nutrientes. La planta también utilizará energía luchando contra esos estreses y no podrá utilizarla para tomar el agua que requiere para su evapotranspiración. ¿Quiere esto decir entonces que así esté disponible el agua? Si la energía que la planta tiene no le permite utilizarla para satisfacer sus requerimientos de evapotranspiración, simplemente no habrá posibilidad de desarrollo y mucho menos de producción. Existe una relación entre el contenido de humedad y el potencial matricial. Toda planta, para satisfacer su demanda fisiológica, debe realizar un trabajo y este trabajo está simplemente marcado por el potencial matricial. Este trabajo le demanda esfuerzo y por esa razón, cuando un suelo está seco, son grandes los esfuerzos que la planta tiene que hacer para extraer humedad del suelo. ¿Por qué? Porque entre menor sea el contenido de humedad de un suelo, mayor será la energía del que el suelo hace para su retención. En cualquier circunstancia, en cualquier régimen de humedad, la planta hará un esfuerzo equivalente a vencer la retención con que el suelo trabaje. Y es ahí donde se manifiesta ese trabajo, en un potencial matricial. A menor contenido de humedad, será mayor la presencia de interfaces aire-agua y cada vez que haya presencia de interfaces aire-agua, entonces los potenciales matriciales para vencer las fuerzas de adhesión y cohesión serán muy notorios, porque la planta estará luchando contra el agua que es retenida por el suelo. Y a medida que el suelo está más seco, mayores serán los esfuerzos con que el suelo retiene esa humedad por la presencia de las interfaces curvas aire-agua. El manejo adecuado del agua requiere el conocimiento o la utilización de los factores que están aquí numerados. Primero, se debe conocer el nivel de tolerancia permisible al estrés de humedad. ¿De dónde puede extraerse esta información? Simplemente de los resultados de la investigación que generalmente pueden hacer los fisiólogos para determinar ese nivel de tolerancia permisible. No hay otra forma. En segundo término, es necesario contar con una curva característica de retención de humedad por parte del suelo. ¿De dónde se puede tomar esta información? Generalmente, esta información se puede obtener de resultados de análisis hecho por un laboratorio de física de suelos. Y en tercer término, para complementar el buen manejo del agua, es indispensable
contar con un dispositivo de medición. Ninguno de los tres puede estar ausente. ¿Cuáles son estos dispositivos de medición? El tensiómetro, dispersor de neutrones y TDR son de los más importantes que hay. Y como decía, son fundamentales los tres. De los tres debemos tener conocimiento. Los tres tienen que ser utilizados para conducir a un adecuado manejo del agua. No existe otra forma. Una curva característica de retención de humedad de un suelo puede ser obtenida a partir de los análisis hechos por un laboratorio de física de suelos. Y uno de los equipos que ellos más utilizan son las ollas y platos de presión. Estas ollas y platos de presión están provistas de porcelanas de diferente diseño, desde las ollas hasta los platos de mayor presión. Entonces, todos deben ser utilizados porque todos ofrecen información de diferentes valores de estrés y van de izquierda a derecha las ollas hasta los platos de alta presión. Hay un inconveniente, sin embargo, con el uso de estos ollas y platos de presión, y esto ha sido registrado en el mundo entero. Las curvas de retención generadas por este procedimiento son siempre muy planas. ¿Qué genera el uso de curvas planas? Las curvas planas, simplemente de acuerdo con el valor que tengamos de los demás factores, nos van a conducir a riegos muy frecuentes. Porque si una curva es plana, quiere decir que la capacidad de almacenamiento de ese suelo es muy baja. Y si es muy baja, entonces rápidamente a través de la evapotranspiración va a ser consumida esa agua. Eso demandará más frecuentes riegos que en situaciones normales. Existen otros procedimientos para tratar de contrarrestar el uso de curvas planas. Uno de ellos es la centrifugadora, pero la centrifugadora exige fuerzas centrífugas bastante grandes, bastante considerables, y usualmente no todos los puntos, especialmente los puntos muy cercanos al punto de marchites permanente, no se pueden conseguir con centrifugadoras. Sin embargo, a través de argucias matemáticas, uno puede llegar a utilizar los pocos puntos que tiene disponibles y mediante tendencias confeccionar una función matemática para describir la retención de humedad. En el país existen varios laboratorios que son utilizados muy particularmente por los consultores. Los agricultores poco usan los laboratorios. En el caso de las consultorías, el que posiblemente tenga más demanda puede ser el laboratorio del ICA en Tibaitatá, pero también lo tiene el laboratorio del IGAC de Física de Suelos. Ambos están prestando ese servicio a agricultores y consultores con tarifas que ellos han establecido. Hay una diferencia, sin embargo, que debo marcar. El laboratorio de Tibaitatá utiliza muestras sin disturbar. El laboratorio del IGAC utiliza muestras disturbadas. Es inevitable que los resultados sean diferentes. Cuando un suelo se disturba, disturbarlo quiere decir alterar las condiciones naturales. Y no pueden dar las mismas curvas que cuando las condiciones naturales no se alteran. Existen formas de ajuste para contrarrestar este efecto que cause las muestras disturbadas. Sin embargo, este no es todavía el momento de discutirlo.
Veamos ahora una curva característica de retención de humedad típica que contiene una curva característica. En las abscisas, el potencial matricial. Este potencial matricial puede ser expresado en bar o en atmósferas. Cualquiera de los dos está bien. Lo que sí debemos notar es que en el eje de las abscisas los valores que aparecen son valores negativos, los que generalmente vemos en cualquier texto. Son valores positivos. En la realidad no lo son. Y no lo son porque, como ustedes ya saben, el potencial matricial asociado con la succión son presiones negativas. Y son presiones negativas que se pueden utilizar como succión para contrarrestar la fuerza con que el agua es retenida por un suelo. Eso quiere decir entonces que entre más nos aproximemos al punto PMP, punto de marchitez permanente, mayores serán los esfuerzos de succión que la planta tiene que hacer para poder extraer agua de ese suelo. Por otra parte, tenemos en el eje de las ordenadas el contenido volumétrico. El contenido debe ser volumétrico y no gravimétrico, porque el contenido volumétrico refleja la condición natural del suelo. Cada vez que tengamos contenidos gravimétricos debemos transformarlos en volumétricos. De lo contrario, estas curvas de retención de humedad serán mal utilizadas. En esta curva característica típica vemos además un nivel de tolerancia. Este es el llamado nivel de tolerancia permisible al estrés de humedad por parte de un cultivo. Esta información solamente nos lo puede dar a alguien que haya hecho investigación sobre el caso, generalmente los fisiólogos vegetales. Si nosotros simplemente miramos ese nivel de tolerancia en una curva de retención de humedad cualquiera, encontraremos el punto en el cual el suelo ya está solicitando por parte de quien opera un sistema de riego el siguiente riego. Más adelante discutiremos este punto. Una curva característica de retención de humedad es simplemente la expresión del contenido volumétrico de humedad expresado en porcentaje en función del potencial matricial expresado en bar o en atmósferas. Esta representación se puede hacer bajo muchos modelos. Anteriormente se tenía la costumbre de expresarla como una función semilogarítmica, pero hoy día se ha sabido que es mejor expresarla matemáticamente analizando la tendencia general que dé una nube de puntos en los cuales se tengan los valores de contenido volumétrico de humedad en porcentaje y sus correspondientes valores de potencial matricial. Para expresar matemáticamente la mejor tendencia o el mejor ajuste se puede hacer a través de cualquier paquete estadístico que tenga la facilidad, como todos la tienen, de hacer análisis de regresión. Muchos de ellos se pueden utilizar, pero hay uno muy particular que se llama Curve Expert, que permite al usuario comparar
un gran número de modelos disponibles para expresar esa nube de puntos y seleccionar el de mejor ajuste. De hecho, cuando se introduce una nube de puntos a este programa, él nos da la respuesta en orden de categoría de los mejores ajustes que se pueden obtener, y el usuario puede definitivamente seleccionar el que parezca más lógico dentro del análisis matemático. Yo les recomiendo bajar este programa, el Curve Expert, aprender a trabajar con él y utilizarlo para la confección, para la elaboración de las curvas de retención de humedad en forma matemática. Entre los dispositivos de medición de humedad en el suelo tenemos el tensiómetro, que se caracteriza por ser un dispositivo bastante sencillo y al alcance económico de cualquier agricultor. Esta es la razón por la cual hoy día se sigue utilizando muy frecuentemente y se entiende que se seguirá utilizando dada esta comodidad. Viene dispuesto en diferentes profundidades. Como ustedes ya lo conocen, tiene un tubo que contiene el agua, una porcelana y un manómetro tipo vacuómetro. Una vez que se ha calibrado correctamente, el tensiómetro se introduce en el suelo a la profundidad deseada. La porcelana de estos tensiómetros tiene una característica, es que la mayoría de estos tensiómetros vienen con porcelanas diseñadas para operar entre 0 y 80 centésimos de bar aproximadamente. Cuando en un tensiómetro esta porcelana alcanza un valor en valor absoluto por encima de 80 centésimos de bar, se crea una discontinuidad en el filete líquido. ¿Qué quiere esto decir? El suelo trata de extraer humedad del tensiómetro a través de esa porcelana. Si esa porcelana alcanza valores por debajo de menos 80 centésimos de bar, se interrumpe la continuidad en el filete líquido entre el suelo y la porcelana. Esto significa que se van a generar, que se van a simplemente a generar interfaces curvas aire-agua. Y estas interfaces curvas aire-agua hacen que se requiera mayor esfuerzo para extraer agua desde el tensiómetro. Eso quiere decir que las lecturas del manómetro a partir de ese momento no son reales. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Simplemente desinstalarlo, volverlo a calibrar y una vez calibrado, volverlo a introducir en el suelo. Cuando el tensiómetro sobrepasa en valor absoluto el valor de 80 centésimos de bar, entonces se llega a lo que se denomina presión de burbuja. Esto es lo que hay que evitar. Afortunadamente, la mayoría de los cultivos agrícolas se manejan muy bien en potenciales matriciales que están en valor absoluto por debajo del valor de 80. Y eso hace que el tensiómetro continúe siendo utilizado como el dispositivo número uno, dada su facilidad de manejo y el costo tan bajo que representa frente a otros dispositivos.
Otro dispositivo, desde luego mucho más moderno, es el dispersor de neutrones. El dispersor de neutrones tiene la desventaja, una de sus desventajas es que su costo es bastante elevado. El dispersor de neutrones posee una fuente de neutrones y un contador. ¿Cómo opera? Luego de instalado, este aparato se puede trasladar en muchos puntos de instalación, es decir, en un distrito de riego puede haber muchísimos puntos de lectura y con el mismo aparato y en breve tiempo se puede hacer rápidamente las lecturas. Una vez instalado en cualquier punto, simplemente se enciende, él lanza unos neutrones rápidos de alto contenido de energía. Estos se dispersan por el suelo y una vez chocan contra el núcleo del hidrógeno del agua, estos se vuelven lentos. El contador cuenta los neutrones lentos o térmicos, así también se llaman, y ese conteo entonces permite establecer una relación de conteo mediante una ecuación lineal. Cada suelo se puede caracterizar con una ecuación lineal, pero para desarrollar esa ecuación, ¿qué se necesita? Ahí viene el punto. En cada punto de lectura se necesita tener una ecuación diferente, una línea recta que caracterice el comportamiento del conteo. En la parte derecha de esta diapositiva estamos observando cómo se hace el muestreo. Primero, el suelo se somete a un régimen de humedad deseado y se toman muestras sin disturbar, generalmente 4 muestras alrededor del punto. Estas muestras se llevan al laboratorio para determinar la humedad. Ese se constituye en uno de los puntos de humedad. Para registrar varios niveles de humedad es necesario humedecer el suelo. Así que se puede humedecer el suelo en diferentes niveles sin necesidad de ser preciso con ellos, pero sí cambiando los niveles de humedad. Puede ser crecientes y tomar nuevamente en cada régimen de humedad nuevas muestras, análisis de laboratorio y otro punto se tiene en cada régimen de humedad. Con esta nube de puntos entonces se elabora una ecuación lineal en donde se expresa el conteo de los neutrones lentos y se establece la ecuación que permite determinar automáticamente el nivel de humedad volumétrico que corresponde. En un distrito de riego, con una simple motocicleta, el usuario puede transportar este equipo desde puntos a diferentes puntos de lectura en solo 10 a 15 segundos por sitio se puede hacer la lectura que permite automáticamente registrar el contenido volumétrico de humedad. Fuera de el costo elevado que tiene el aparato, tiene otro inconveniente y es que maneja energía nuclear. Entonces, la radiactividad es algo de lo cual hay que protegerse muy bien. Afortunadamente los aparatos modernos vienen con unos diseños de protección que son casi protección absoluta. Sin embargo, debe hacerse una revisión periódicamente, se recomienda alrededor de cada 3 meses, del usuario para examinar si ha sido expuesto y ha sobrepasado los límites de exposición a la radioactividad.
Esto se puede hacer en el país, en el Instituto Nuclear. Eh, el manejo de la radiactividad es muy exigente y eso es algo que despierta temor entre los agricultores, especialmente fuera del costo de los usuarios directos del aparato. El tubo de acceso que ustedes están observando, el que mejor resultado da es el tubo de aluminio. Sin embargo, en algunos lugares utilizan tubos de PVC, pero el aluminio da mucho mejor resultado. En todo caso, en cada punto de lectura hay un tubo de acceso, el aparato se monta sobre ese tubo de acceso, se da inicio a la lectura, en 10 a 15 segundos ya está, el usuario simplemente lo apaga y se transporta con el aparato al siguiente sitio de muestreo. Eso quiere decir que en un distrito de riego en un solo día se pueden hacer, dependiendo del tamaño del distrito, o todas las lecturas o gran parte de ellas con un solo aparato. Eso sí depende del tamaño del distrito de riego. Pero en esa forma se obtienen directamente y en muy corto tiempo los valores de contenido volumétrico de humedad que permiten al usuario del riego modificar de acuerdo con el régimen que encuentre las condiciones de su manejo del agua en función del contenido volumétrico de humedad. Otro medidor moderno es el medidor TDR. Es simplemente la expresión de la reflectometría en el tiempo. Con este aparato y utilizando la relación que existe entre las propiedades dieléctricas del suelo y su contenido de humedad, se pueden hacer lecturas también en corto tiempo con una ventaja frente al aparato anteriormente visto, el dispersor de neutrones, y es que este no maneja radiactividad. Entonces, con este aparato nos evitamos el problema de lo delicado que es el manejo de la radiactividad en forma adecuada. Simplemente con el tiempo de recorrido de una pulsación electromagnética de alta frecuencia, se puede hacer una lectura que automáticamente se convierte en contenido volumétrico de humedad. Muchas lecturas también se pueden hacer con este aparato. Su gran desventaja es que es todavía más costoso que el dispersor de neutrones, pero en general, y siendo que no maneja radiactividad, puede ser llamativo en muchos casos frente al dispersor de neutrones. Cuando se tiene en cuenta la relación entre las propiedades dieléctricas del suelo y su contenido de humedad, debemos tener en cuenta que la constante dieléctrica del aire es alrededor de 1. La de los sólidos en general está entre 3 y 8. La de un suelo seco depende de qué tan seco, es alrededor de 4. Pero la del agua está entre 77 y 88. Entonces, estas propiedades dieléctricas de distintos materiales traducidas en el tiempo de recorrido de una pulsación electromagnética se traducen automáticamente en contenido volumétrico de humedad y permite hacer un enorme número de lecturas en un distrito de riego. ¿Cuándo iniciar un riego y cuándo suspenderlo? Respondamos a esta pregunta a través del uso de la curva característica de retención de humedad. Habíamos dicho entonces que en las abscisas el potencial matricial está representado en valores absolutos. Estos valores son realmente negativos porque son valores de succión. La succión no es otra cosa que una presión negativa. Y en las ordenadas tenemos el contenido volumétrico de humedad. Los puntos extremos, capacidad de campo y punto de marchitez permanente, prestan una gran utilidad desde luego,
pero no son los únicos. Y esto es necesario tenerlo en cuenta, porque en muchas ocasiones se acostumbra, o algunos acostumbran, decir que solamente estos dos puntos son importantes. No, todos los puntos de una curva característica de retención de humedad son importantes. Vemos que para este suelo en particular tenemos un nivel de tolerancia para un cultivo también en particular que permite por intersección encontrar el punto a partir del cual se debe iniciar un riego. En este caso está por debajo de 35%, la gráfica lo muestra, y simplemente cuándo se debe suspender. Se debe suspender cuando se llegue al punto de capacidad de campo. Con una curva de retención de humedad para un suelo y el conocimiento del punto de nivel de tolerancia permisible al estrés de humedad por un cultivo, podemos perfectamente manejar el riego desde el punto de vista del conocimiento de la retención de humedad. Pero vamos a observar lo siguiente. Examinemos los valores de contenido volumétrico de humedad correspondientes al punto de marchitez permanente PMP y los correspondientes al punto de capacidad de campo. Le damos un valor de 1 a este rango entre punto de marchitez permanente y capacidad de campo. Eso vale 1. El punto de intersección entonces nos permite establecer una fracción de esa unidad. A esa fracción de esa unidad la llamamos factor de agotamiento. Uno de los grandes errores que se cometen frecuentemente en irrigación es identificar un cultivo con un factor de agotamiento. Eso hay que corregirlo. Ningún cultivo se puede caracterizar o identificar con un factor de agotamiento. Lo que sí cada especie, cada cultivo, cada especie vegetal tiene en particular es un nivel de tolerancia al estrés de humedad. ¿Qué quiere esto decir? Se hace permisible este punto sencillamente porque a partir de ese punto hacia la derecha en la curva, la planta tiene que hacer esfuerzos superiores al punto límite recomendado para esa planta. Eso significa que gran parte de la energía disponible por la planta puede ser mal utilizada por estar haciendo esfuerzos en esta zona de la derecha que no debiera hacer en condiciones normales. Cuando mucha energía se consume en extraer humedad del suelo, como la energía no puede ser creada, simplemente ese agotamiento de energía hace que no se pueda utilizar parte de la energía que de otra manera se hubiera podido utilizar en desarrollo y producción. Esto afecta la producción de todos los cultivos. Por consiguiente, el punto de tolerancia permisible es un punto crítico para establecer el manejo del agua en cualquier suelo y en cualquier cultivo. Aquí tenemos en particular un suelo cuya curva estamos observando y un cultivo cuyo nivel de tolerancia permisible estamos observando. Y entonces siempre iniciaremos el riego en el punto en donde haya intersección con el nivel de tolerancia permisible con la curva y hasta cuando lo suspendemos, cuando se llegue a capacidad de campo. Para eso es que necesitamos los aparatos de medición, sencillamente para establecer en qué punto de esta curva en cualquier momento nos encontramos.
¿Cuánta lámina de riego aplicar y con qué frecuencia? La primera de las ecuaciones que aquí estoy ilustrando y que ustedes tienen en su documento que les he enviado a través de correo electrónico se refiere a la lámina neta máxima. Esta lámina neta máxima está en función de la máxima profundidad de raíces y simplemente expresa el factor de agotamiento multiplicado por la diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente, y aquí aparece multiplicado por la densidad aparente. Cuando aparezca multiplicado por la densidad aparente es porque los contenidos en capacidad de campo y punto de marchitez permanente están en el sentido gravimétrico. Como siempre aquí debemos manejar el suelo es en función de lo natural, el estado natural que es el volumétrico. Multiplicaremos por la densidad aparente cada vez que tengamos los valores expresados en gravimétrico. En todo caso, con esta ecuación calculamos la lámina neta máxima que corresponde al periodo en que el cultivo está plenamente desarrollado, ya la máxima profundidad de raíces se ha alcanzado. Esta ecuación siempre la debemos utilizar para el diseño. Sin embargo, no siempre estaremos en condiciones del uso de esta ecuación. ¿Por qué? Primero porque el cultivo, desde su germinación hasta llegar al estado adulto, atraviesa varios estados fenológicos. ¿Eso qué quiere decir? Que la profundidad de raíces es variable. En un inicio es muy incipiente, tiene poca profundidad, se va desarrollando las raíces en profundidad y siendo que la zona de raíces es la zona del almacenamiento de agua que la planta toma para su nutrición, entonces debemos estar siempre pendientes de esa profundidad de raíces para establecer LD, que es la lámina en déficit en cualquier momento. En esta ecuación vemos la lámina en déficit es igual a capacidad de campo menos el contenido volumétrico de humedad actual, a eso se refiere actual, sobre 100 y por la profundidad de raíces actual. En cualquier momento entonces podemos calcular cuál es la lámina que le está haciendo falta a la zona de raíces y esa es la lámina que nos debe preocupar para el manejo de agua actual, según el estado fenológico en que se encuentre el cultivo. Tenemos a continuación luego la lámina bruta, que es simple y llanamente la lámina de riego. Como la lámina neta es un valor muy estático, muy estable, es como un punto en el espacio, prefiero llamar lámina requerida en la zona de raíces al numerador de esta ecuación. ¿Por qué? Porque la lámina requerida en la zona de raíces depende del estado actual de desarrollo del cultivo, depende de la profundidad de raíces, depende de las condiciones fisiológicas de cada cultivo en el tiempo, en la actualidad. Cualquier lámina entonces la podemos calcular como lámina bruta, lámina o lámina de riego en cualquier etapa, teniendo en cuenta la eficiencia de aplicación como denominador. De igual manera, la frecuencia de riego, que es simple y llanamente la relación entre lámina requerida en la zona de raíces y la tasa de evapotranspiración, nos permite establecer la frecuencia de riego. Cuando el cultivo está plenamente desarrollado, profundidad máxima de raíces, entonces la lámina siempre será la máxima y la frecuencia en una curva de evapotranspiración vemos que en general los cultivos en su última etapa, ya cuando está plenamente desarrollado, es bastante estático desde el punto de vista de tasa de evapotranspiración. Entonces simplemente quiere esto decir que esta ecuación nos permite establecer grandes diferencias en la frecuencia de riego. En las primeras etapas de desarrollo del cultivo, esta frecuencia es dinámica, no es la misma.
En la última etapa, cuando el cultivo está plenamente desarrollado, entonces ya podemos hablar de una frecuencia crítica.